Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Olbaid y en este lunes de marketing y negocio musical vamos a hablar sobre un tema muy importante, un tema interesante y del que todo el mundo siempre quiere saber, y eso es cómo ganar dinero con la producción musical o con todo lo relacionado con la música. Así que no se vayan a ir y quédense conmigo a lo largo de todo este video. Empecemos aclarando las cosas, y es que si muchos llegamos por pasión a la producción musical, vamos a decir, ok, no me importa el dinero, esto es mi pasión, lo hago por amor al arte y yo puedo vivir con esto. Ok, está bien, pero hay que ser realistas. Necesitamos dinero para pagar cosas, o sea, para pagar las deudas, para pagar el internet, para pagar la computadora más potente, tus nuevos audífonos, tu teclado MIDI. Necesitas dinero simplemente para poder existir en esta sociedad. No podemos ser ilusos, no podemos ser ingenuos y decir que voy a hacer lo que hago simplemente por arte y que no me importa el dinero. Si tú quieres vivir de esto que te apasiona, de esto que es tu vocación, entonces sí, de alguna manera tiene que generarte dinero. Entonces, ¿cuáles son esas diferentes opciones con las cuales nosotros podemos generar dinero de la producción musical? Así que vamos a ver el punto número uno. El punto número uno, vamos a empezar por lo más típico, por lo más común, nada fuera de lo extraordinario. Y eso es simplemente dedicarte a ser artista, ¿ok? Ya sea como cantante, como DJ o como productor musical. Es decir, yo tengo mi nombre artístico, produzco mi música, la lanzo y voy a recibir dinero, como tal vez de las descargas, de las plataformas digitales, de las plataformas de streaming, de reproducciones de videos de YouTube, ok, simplemente de toda esa gente que está consumiendo mi música y a mí como marca personal. Si quieres saber un poco más sobre esto, yo te recomiendo muchísimo que veas el video que está por aquí arriba a la derecha, donde te hablo sobre la marca personal y cómo es muy importante precisamente para conseguir a ese público ideal que va a convertirse en tu fan. Ok, eso es lo más elemental. Aquí el problema es que esto lleva mucho tiempo. Lleva tiempo crearte una base de fans que constantemente esté escuchando tu música o comprando tu música, viendo tus videos, y que esto que te genera pues sea de alguna manera importante o que sea suficiente para cubrir algunos gastos. Así que aunque sea muy lento, de todas formas es algo que tienen que empezar a hacer desde ya, porque es de largo plazo. Así que incluso puede que los primeros meses, hasta el primer año, tú no veas como que hay mucho ingreso o que esto como artista no te genera mucho ingreso. Vas a ver que las reproducciones a lo mejor no se acumulan y no te dan todo lo que tú quisieras, pero a la larga eso se puede convertir en un ingreso constante bastante importante. Así que es una recomendación mía que de una vez comiencen a hacerlo. Pero vamos a ver otros métodos secundarios algo más interesantes. El siguiente punto ya es un poquito más inmediato porque no necesitas tanto tiempo para ver tus primeros ingresos, y eso es crear beats para venderlos. Y muchos de ustedes yo sé que también lo hacen. Entonces, ¿cómo es esto? Tú vas a crear un beat, vas a crear una base musical de lo que sea que quieras vender, ¿no? Puede ser de rap, de boom bap, de hip hop, de reggaetón, de dancehall, de no sé, lo que tú quieras. Ahí puedes vender beats de todos. Y viendo una página, por ejemplo, como BeatStars, donde la gente se dedica precisamente a subir sus beats para venderlos, vender la licencia, ya sea exclusiva o no exclusiva. Y también hay mucha gente que entra ahí a comparar beats, ¿no? Para cantar encima o para su nuevo álbum, lo que sea. Así que vender beats es, creo que, una de las mejores opciones también, porque ahí sí, no tienes como que esperarte tanto, y sobre todo si tus beats son buenos, para tener tus primeras ventas. Y además, junto con el punto anterior, esto empieza un poquito lento, pero si sigues muy constante haciéndolo durante meses o años, a la larga te empieza a generar un flujo constante de dinero del cual ya no tienes que estarte preocupando tanto en hacerlo, de que si dices, si no trabajo no gano, sino que se convierte como en una especie de ingreso pasivo, y eso es bastante bueno. El siguiente punto es muy parecido al anterior, y eso es ser un ghost producer o hacer producciones fantasmas. Esto ya he hablado en un podcast anteriormente. Si lo quieres ver, te lo voy a dejar por aquí arriba a la derecha, donde hablo exactamente de qué es un ghost producer. Pero bueno, simplemente se los voy a comentar porque si ustedes quieren investigar más, ya saben al menos qué es. Un ghost producer lo que hace es un beat, pero o incluso una canción completita, pero cedes
todos tus derechos. Ahora, como estás cediendo todos tus derechos y a ti no te van a reconocer como el autor de esa obra, tú tienes derecho a cobrar mucho más. ¿Ok? Así que vamos a decir que, por ejemplo, por hacer un beat y vender esa licencia, ¿no?, del punto anterior, tú puedes decidir desde, no sé, $5, $10, $100. Puede variar mucho, ¿no?, dependiendo del beat que tú hagas y de la demanda o de tu calidad. Pero cuando estamos hablando de un Ghost Producer, tú puedes ir desde algo tan barato como $100 hasta hacer una producción, no sé, de más de $2,000. Imagínate que por cada canción que tú vendas, ganaras $1,000 o $2,000, ¿no? Con una canción al mes que vendieras, ya lo tendrías resuelto. Ahora, el problema de esto es que solamente lo puedes vender una vez porque estás cediendo los derechos y además es una licencia exclusiva. O sea, es como que decir que tú lo que estás haciendo, la otra persona puede decir que él lo hizo, aunque no sea cierto. Tú sabes que tú lo hiciste, ¿no? Pero es un poquito aquí un tema que a algunos puede que les guste, puede que no. En la balanza moral cada quien tendrá que decidir, pero simplemente se los dejo porque es una opción. Antes de continuar, recuerda, si te está gustando el video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos videos y cursos. Además, te invito a visitar mi página oficial allbymusic.com, donde puedes encontrar samples, presets, plantillas, cursos, mis servicios de mezcla, masterización, clases personales y mucho más. El siguiente punto de cómo puedes ganar dinero con la producción musical es no directamente con la música, sino ofreciendo tus servicios que tengan que ver con la música. Como por ejemplo, puedes ofrecer mezclar una canción, masterizar una canción, hacer el arreglo de una canción, o si tú eres cantante, ofreces servicios como Fiverr, ¿no?, para cantar la canción de alguien más. Ese tipo de cosas. O sea, no significa que tú tengas tal cual que hacer el producto, sino ofrecer un servicio, ¿no? Esto te puede ayudar bastante, digamos, para que sea un ingreso secundario a lo que tú vas haciendo normalmente con tu propia música. Y hay bastantes formas. Si quieren conocer un poquito más de Fiverr, es como una página donde haces trabajitos, ¿no? Le dicen, o gigs en inglés. Digamos que tú pones, mira, te canto 1 minuto de una canción, o sea, hasta 1 minuto de vocal por, no sé, $5. O te hago un voiceover, o te hago una mezcla de tu canción por $50 o $30. Tú pones el precio, ¿no? Lo que tú quieras. Así que hay bastantes opciones, no tiene que ser forzosamente con la música, sino con servicios relacionados. Ahora vamos a pensar en este siguiente punto, que no quieres ofrecer el servicio, sino que quien te dice es que no quiero que masterices mi canción, yo quiero aprender a hacerlo. Ok, entonces, ¿qué puedes hacer? Darle clases, ¿ok? Dar clases de lo que tenga que ver con la producción musical, creo que es también una manera bastante interesante de hacer música. Ya sea que le digas, ok, te enseño a mezclar, te enseño a masterizar, te enseño a cantar, te enseño a afinar, te enseño a grabar, te enseño de teoría musical, de diseño de sonido, usar un sintetizador, usar un DAW, puedes dar clases de todo. Y aquí algunos me estarán pensando, o ya está escribiendo el mensaje, oye, pero es que yo no soy un experto, no soy un maestro como para poder enseñar a alguien. Y ahí es donde yo te digo, nadie se convierte en un gurú o en un experto de la noche a la mañana, y eso no significa que no le puedas enseñar a alguien más, porque así como tú tal vez hace 1 año o 2 años no sabes absolutamente nada de FL Studio, hay gente que hoy tampoco sabe nada y que tú le puedes enseñar un poco de todo eso que has aprendido. ¿Ok? Siempre va a haber alguien que sepa menos que tú, siempre va a haber alguien que sepa más que tú. Así que no necesitas ser un expertísimo, ser la eminencia dentro del área. Si tú sabes algo, se lo puedes enseñar a alguien más, y si le cobras por eso, pues bueno, es una forma adicional de ganar dinero. Vamos a ver ahora otro tema que creo que no es tan habitual, y eso es el licenciar música. Cuando estamos hablando de los puntos anteriores de los beats, es algo parecido, solo que aquí los beats normalmente tú los haces para otro cantante, ¿no? Tú haces el beat para que alguien cante encima y con eso junto se hace una sola canción. Pero el hecho de licenciar beats es algo interesante. De hecho, si quieren conocer un poquito más, hay una página que se llama Audio Jungle. Les voy a dejar el link abajo en la descripción y el comentario fijado. ¿Y ahí de qué se trata? Esto es un poquito más, digamos, con las licencias de sincronización. O sea, si hay una empresa que necesita hacer un comercial, ¿no? Digamos incluso Coca-Cola, ¿no? Video no patrocinado por Coca-Cola, pero vamos a decir que dice, quiero hacer un comercial, ¿no? de 1 minuto, 1 minuto y medio, pero necesito música original o música que se adapte a la duración, que se adapte al estilo que yo estoy buscando. ¿Cómo lo hago?
pues normalmente no van y le pagan a alguien para que cree la canción específica, sino que lo que van es a una página como esta que les acabo de decir, a filtrar por búsquedas canciones, digamos, genéricas, que dices, pues quiero que dure tanto, que tenga esta escala, que me transmita esta sensación, y pum, aparece una lista, ¿no? Y esos fueron productores musicales que subieron su música ahí y que pueden vender la licencia para que esa canción sea reproducida en el comercial de Coca-Cola. Ok, eso es lo que hace ese tipo de negocio musical, es el tipo de sincronización o licenciar música, y tiene la ventaja de que tú puedes vender una sola base, no la puedes vender varias veces, ¿no? A diferentes empresas. Ahí el sitio se encarga de ello. Tú simplemente subes lo que tú hiciste, por ejemplo, una base de piano, o puedes simplemente algo que suene como tipo, no sé, tráiler de película, todo aquí, bien impactante, o puede ser música tranquila, música de ambiente, no sé, puedes haber audio de lo que sea, y tú licenciar eso a quien quiera que le interese. El siguiente punto es vender algunos otros recursos que sean relacionados con la producción musical. Por ejemplo, hacer samples. Si tú eres bueno en diseño de sonido, puedes crear presets, ¿no? De algún sintetizador y vender esos presets. O puedes, a lo mejor, tienes un buen micrófono y vas a viajar por algún lugar. Pues haces un chingo de grabaciones y te creas un sample pack de Foley, ¿no? Y a lo mejor vendes ese sample pack. O a lo mejor eres muy bueno haciendo un estilo musical en concreto. Pues bueno, creas ese estilo musical y lo que vendes es el proyecto musical para que los que quieran aprender ese estilo lo puedan descargar y lo puedan analizar. Esas son otras formas de ganar dinero. Y ya que vamos aquí en este punto, ya casi terminando, se darán cuenta que varios de estos los aplico yo en todo lo que yo hago, ¿no? En mi página ustedes pueden encontrar samples, presets, plantillas, pueden encontrar también mis servicios de mezcla, pueden encontrar los servicios de clases. O sea, yo se los digo porque sé que funciona, porque yo lo hago también. Y todo esto me ha dejado también una experiencia. Y yo sé que hay algunos que se puede ganar más o menos, pero el hecho de que tú puedes hacer un poquito incluso de todo, va sumando y a la larga ya te puede generar una suma más importante de ingresos. El siguiente punto está un poquito más enfocado con el espectáculo, y eso es ser DJ, ¿ok? Hacer el espectáculo en vivo. No importa si haces reggaetón, o si haces hip hop, o salsa, o cumbia, o a lo mejor ni siquiera haces nada de eso, puedes ser DJ, ¿ok? Para eventos, puedes ir a un restaurante, puedes ir a lo mejor a un antro, a una discoteca, no sé cómo le digan en su lugar. De hecho, me gustaría saber, ¿no? En México se le dice antro a estos lugares donde va la gente o sea, como un tipo bar, ¿no? Vas a bailar, vas a tomar, vas a divertirte un rato. A veces van DJs, ¿no? Se le dice antro, no sé en esos países cómo se les llega. Pero bueno, ser un DJ de uno de estos lugares, de un bar, de un restaurante, eso te puede llegar a generar también un ingreso constante, ¿no? A lo mejor consigues tocar en un restaurante todos los fines de semana, o a lo mejor consigues tocar en un bar para un evento importante. Ese tipo de cosas. Ser DJ del género musical que a ti te guste es otra forma de ganar dinerito. Y vamos por el último tip, y ese es el de rentar equipo, ¿ok? Porque si tú eres DJ o si tú eres productor musical o si tú eres cantante, tienes algún equipo, tienes software, o tienes una computadora, o tienes audífonos, tienes micrófonos, tienes bocinas, no sé, incluso instrumentos musicales. Algo tienes que probablemente otras personas no lo tienen, pero sí lo necesitan. Y tú les puedes rentar ese equipo. Digamos que conoces a un cantante, mira, te rento mi estudio, ¿no? Tengo el micrófono, está acondicionado, te cobro tanto por una hora, ¿no? Para que grabes lo que tú quieras. O a lo mejor hay otra persona que dices, oye, es que me gusta componer, pero no tengo equipo MIDI. Pues mira, ven a mi estudio y te rento el estudio un tiempo, ¿no? Para que lo puedas estudiar. Oye, es que no tengo este instrumento musical. Pues mira, llévate mi guitarra, te la rento por 1 o 2 días, ¿no? Y te cobro tanto. O sea, puedes rentar tu equipo. Si ya lo tienes, a lo mejor ni siquiera lo ocupas, puedes rentarlo y sacarle todavía un poquito de provecho. Ok, ahí lo tienen, esos son algunos de los tips, algunas de las formas en las cuales pueden hacer pueden hacer dinero relacionado con la producción musical y con la música. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna otra idea, algún otro tip de cómo pueden hacer dinero, déjenlo en los comentarios, estoy seguro que a alguien más le va a interesar. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan los siguientes videos del Curuso, la sección de marketing y negocio musical. En un momento más estarán escuchando mi canción más reciente y nos vemos en la próxima.